13. A una voz, hermanos, quiero que demos lectura, respetando tu posición y forma para que la lectura sea entendida. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Para que eres el sábado de pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado de manjares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo que hagas no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Amén. Tomen sus asientos, amados hermanos, en esta tarde. Quiero con ustedes, hermanos, llevar esta reflexión de este tema que está titulado, hermanos, que nuestros hermanos del Consejo Editorial pues han plasmado en esta fecha, 5 de noviembre, guardando el sábado en familia. Porque es importante, amados hermanos, que nosotros como iglesia, como cabezas de hogares, cometemos buenas acciones en nuestro hogar, en nuestra familia, para que al llegar aquí, en este lugar que es consagrado para la honra y la gloria de nuestro Dios, nos presentemos de una manera respetuosa. Y hermanos, sé que estoy hablando con hermanos adultos, conocedores de las cosas de nuestro Dios. No quiero, hermanos, que algunos nos vayamos a sentir lastimados o heridos, porque no es esa mi intención, sino que, hermanos, todos reflexionemos en qué acciones estamos fomentando como familia para guardar de manera correcta este día del sábado. Porque todos sabemos, hermanos, que hay una porción de la palabra de Dios que dice: mas Jehová está en su santo templo, y se calle delante de él toda la tierra. Y el propósito, hermanos, de este tema que nuestros hermanos nos dejan, dice, hermanos, que están en su cuaderno. Ahí está, dice, lección 5 de noviembre de 2022, guardando el sábado en familia. Y tiene como objetivo, dice, cuestionar las acciones que se llevan a cabo en familia cada día de reposo para guardarlo correctamente. ¿Qué es una acción, hermanos? A ver, hermanos, ¿qué es una acción? Dice, cuestionar las acciones que se llevan a cabo en familia cada día de reposo. Quiere decir, cada día que estamos aquí, hermanos, cada día que se va a acercar este día grande, ¿qué acciones nosotros fomentamos en nuestro hogar? ¿Qué acciones estamos fomentando en este santuario, hermanos, para guardar de manera correcta este día? Porque quizá, hermanos, a veces podemos llegar a la iglesia y quizá a veces no fomentamos la oración y llegamos nada más y podemos sentarnos en las bancas, y quizá no estamos fomentando la acción de orar a nuestro Dios, y que así nuestros hijos que están pequeños o nuestros jóvenes también lleguen delante de Dios y doblen sus rodillas. Esas acciones, hermanos, son las que van a marcar la diferencia en nuestra vida. Por eso dice la lectura: si retrajeres del sábado de hacer lo que yo quiero. Porque es un día santo, hermanos. Por tanto, nosotros no nos debemos de ocupar nuestra mente, nuestro pensamiento en nuestros pendientes que hemos dejado en el hogar, en el trabajo o en la escuela, sino que en este día nuestro pie solamente esté aquí, poniendo atención a lo que se habla por medio de la palabra de nuestro Dios.
Y por ello es importante que nosotros reflexionemos, hermanos. Yo, como cabeza de hogar, ¿qué acciones estoy fomentando en mi hogar? Para que así, mi esposa, mi hija y los hijos de cada uno de nosotros, hermanos, también tomen ese ejemplo. De ahí va a depender, hermanos, de qué manera cada uno de nosotros va a guardar el sábado de manera correcta. Y les puedo preguntar, hermanos, los que son padres y ya hermanos que ya llevan tiempo aquí en la iglesia, que ya sus hijos ya crecieron y ya tienen familia. Es el caso de la hermana, lo voy a apoyar, hermana Rosita, usted que conoció de la palabra de Dios, pues a una edad ya adulta, ¿verdad? Cuando usted conoció la palabra de Dios, hermanas, pues tiene sus 3 hijas. ¿De qué acciones usted fomentó en su círculo familiar para acercarse más a Dios? ¿Qué ejemplo usted les daba a sus hijas para que ellas también siguieran los pasos que usted estaba llevando en ese momento? Mire, hermano, pues yo he tratado de darle los mejores ejemplos. Espiritualmente, pues que lleguen temprano a la iglesia, que no falten el día sábado, que hay que guardar el sábado desde el día viernes, como sabemos, ya no ver televisión, ya no ver nada, ya estar, pues a lo mejor no estamos estudiando, pero estamos ya en silencio, en paz, pensando pues que ya es día sábado, que al otro día pues tenemos que estar aquí, repito, temprano, y pues que sean constantes, hermanos. Yo todo eso pues lo que a mis hijos, hermanos. Gracias, hermana. Nuestra hermana dio unos datos muy importantes. Hermana Edith, también me quiero apoyar en usted. ¿Usted conoció el Evangelio desde su niñez o en la adolescencia? Bien. Bueno, usted, hermana, como madre de familia, nuestro hermano Pedro Manuel Villa, ¿qué acciones fomentaron en el vínculo familiar con sus hijos para guardar pues, este día de una manera correcta, que es como así nos manda nuestro Dios? Cuando era niño nos reuníamos en la tarde para estudiar la escuela sabatina y procuraba siempre que se atendiera por esto de memoria y ofrenda a Dios. También ya siempre ensayábamos un poquito para entonar los avances especiales. Igual como dice la hermana, el día viernes ya no se veía televisión, ya no se hacía qué hacer, pues entraba uno en el día sábado, el día sábado temprano levantarse y prepararse para venir. Ya de hecho el día anterior ya tenía que estar la ropa planchada, los zapatos toreados y las bolsas ya con todo libre en la escuela para que no se olvidara nada. A buena hora, hermanos, salir de casa y llegar antes de que empezara el día. Y ser constantes, como dice la hermana, no faltar, sino ser constantes. Y también incluirse en las actividades de los comunidades. Trabajar en la obra de Dios. Gracias, hermana. Y considero, hermanos y hermanas, que estas acciones que cada una de nuestras hermanas ahorita nos han dado como ejemplo, hermanas, considero que también son las que nosotros, como pues podemos decirnos cortos de experiencia como padres, hablo de mi persona, que yo debo de tomar como ejemplo, porque quizá no lo esté haciendo así. Y bueno, ahorita que nuestras hermanas comentaban, pues han dicho algo importante: prepararnos desde el día viernes. Y quizá algo que nos cuesta trabajo, pues quizá puede ser el dejar de ver televisión, quizá
el de llegar del trabajo y decir, pues ya mañana, el sábado, voy al templo. Porque el mandato que nuestro Dios ha dado dice que de tarde a tarde holgaréis quizá. Y es una ordenanza que Dios dio a su pueblo. Y es una ordenanza que nosotros también como pueblo que le hemos aceptado, pues también tenemos que cumplir. Por eso, hermanos, nosotros debemos de cuestionar las acciones que estamos implementando en nuestra familia, desde el hogar y aquí también dentro de la iglesia. Considero, hermanos, que cada uno de nosotros conoce pues las situaciones que vivimos y que a veces quizá por esas situaciones nos impiden el guardar este día de una manera correcta, hermanos. Pero Dios, hermanos, se preocupa por cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros lleguemos a ese grado de perfección y que le demos la total importancia el guardar el día sábado de manera correcta. Y en ocasiones yo me acuerdo cuando empezaba a asistir a la iglesia. Yo no nací dentro de la iglesia, sino que a una edad de 12, 14 años yo también me empecé a acercar. Y me acuerdo con mi madre y mis hermanas que nada más íbamos en la mañana y ya en la tarde ya no regresábamos al culto. Y a veces uno dice, pues, piensa quizá que uno está haciendo eso y es bueno. Podemos decir, pues ya voy un rato, voy mediodía y pues Dios sabe que estoy ahí de todo corazón. Pero no es así, hermanos. Y por ello, hermanos, no quiero que se vayan a sentir lastimados. No, hermanos, no lo hago con esa intención. Considero, hermanos, que el hablar de la palabra de Dios, el manifestar ese amor, es el hacernos ver lo que Dios quiere para nosotros. Que no nos descuidemos, hermanos, porque dice un poco de esto, un poco de aquello, viene a menguar todo lo que hemos avanzado, hermanos. Y si estamos bien en todo, pero si hay algún pequeño detalle, hermanos, eso no lo toma Dios en cuenta. Por ello, hermanos, debemos de nosotros considerar cómo estamos guardando ese día. Desde el hogar, si nos tomamos el tiempo como familia para pues, estudiar la lección desde el día que pues, ya va a iniciar este día, el sábado, desde un día antes o quizá en la tarde del día del sábado que llegamos del culto, pues tomar el tiempo con la familia y ponernos a estudiar la lección. Cada uno sabe, hermanos, qué acciones está tomando en su vida, en su hogar. Pero ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de meditar. Porque con nuestros hijos que van a la escuela, hermanos, ¿qué acciones tomamos para que ellos se preparen en el ámbito profesional, estudiantil? ¿Qué acciones tomamos como padres? Nos preocupamos porque vayan al kinder, que vayan a la primaria, porque hagan su tarea. Si es así, o no nos importa, hermanos, que no vayan a la escuela, que no lleven su tarea. ¿Verdad que estamos al pendiente de que los hijos cumplan con sus trabajos? Que si se portó bien en la escuela, pues estamos también, maestra, ¿cómo se portó? Cuestionamos ahí. Y ahí entonces, hermanos, pues también creo que el guardar el día del sábado, hermanos, desde que nuestros hijos están pequeñitos y que ya empiezan a tener uso de razón, es importante que nosotros les vayamos inculcando buenos principios para que ellos, cuando ya sean jóvenes, cuando ya sean
jóvenes adultos, pues ya no tengamos nosotros que decirles, pues tienes que ir a la iglesia. Porque llega el momento en el cual uno de joven dice, pues hoy no quiero ir, hoy tengo un trabajo en equipo, hoy tengo esta actividad. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos como padres? ¿O qué han hecho ustedes como padres, hermanos, cuando les dicen algo similar a sus hijos? ¿Verdad? Entonces, tenemos un grande compromiso, hermanos, con nuestros hijos, pero con nuestro Dios más, porque tenemos nosotros que transmitir esa enseñanza que nuestro Dios nos ha dado. Y en Proverbios capítulo 22 dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, dice él, no se apartará de ella. Y quizá algunos de nosotros nos fuimos instruidos desde la niñez en las cosas de Dios. Pero una vez que hemos aceptado el Evangelio y hemos entendido en qué consiste el seguir a Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Volver atrás o seguir en el camino que ya se nos ha instruido? Seguir en el camino. Ir hacia adelante, hermanos. Y así nuestro Dios nos dice, instruye al niño en su carrera. Así como nuestros padres nos instruyeron con buenos valores y principios en el ámbito social, con las personas que nos rodeamos, el respetarles. Así nosotros también en las cosas de Dios debemos de instruir a nuestros pequeños. Y llegar aquí, hermanos, y presentarnos delante de Dios como delante de Él. Porque Dios quiere que nosotros guardemos su día de reposo de una manera correcta. Y a veces, hermanos, se entiende, creo que cuando son los niños pequeños, eso se entiende, hermanos, de que los niños pues lloran o no quieren estar ahí en un solo lugar. Eso se entiende, hermanos. Eso no se discute. Pero ya cuando son niños que tienen uso de razón, uso de conciencia, a veces los niños van y vienen, y a veces uno de padre anda, entra y sale. ¿Sí es así, hermanos? Y es algo, hermanos, en lo cual nosotros debemos de reflexionar y decir, bueno, pues dice la palabra de Dios que este día lo debemos de venerar, que es un día apartado en el cual venimos a la iglesia a alimentar nuestro espíritu, a aprovechar el tiempo que pasamos aquí para llevarnos el consejo de Dios a nuestro hogar, reflexionar en Él, allá también en el hogar, no solamente aquí, hermanos. Bueno, hermanos, recuerdo, no tengo la porción, la cita de cuando se estaba construyendo el templo de Dios, pero el rey Salomón, hermanos, instruyó a aquellos hombres que estaban construyendo el templo que cuando fueran armando o montando cada piedra, cada cantera, que no se hiciera ningún ruido, que se hiciera en silencio, porque era algo, hermanos, especial, donde nuestro Dios iba a estar. Y por eso dice la palabra de Dios, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y muchas veces, hermanos, quizás nos podemos olvidar de eso, de que nuestro Dios está aquí entre nosotros, y a veces nosotros mismos podemos estar pensando en otras cuestiones personales, quizá en los negocios que dejé pendientes, quizá en los problemas, y eso, hermanos, impide que nosotros estemos guardando el día de reposo de una manera correcta, porque ya no estamos enfocados de lleno en las cosas de nuestro Dios y nos ocupamos en otras cosas. Y en Génesis, hermanos, capítulo 18, nuestro Dios
habló con una seguridad de un siervo suyo. ¿Sí saben quién es, hermano? En Génesis 18, capítulo 18, versículo 19. ¿Qué dice, hermanos? Porque yo le he conocido, Sí, hermano, adelante. porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que vuelven el camino de Jehová haciendo justicia, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Amén. Gracias. Dice, porque yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, después de él, que guarde el camino de Dios, el camino de Jehová. Entonces, hermanos, nuestro Dios nos conoce a nosotros también, y por tanto, para nosotros también es ese compromiso de que también nosotros instruyamos, exhortemos a nuestros hijos, a sus hijos, a que sigan en el camino de Dios, a que no se alejen, que aprendamos a cómo debemos de guardar el día del reposo, y que desde tarde a tarde debemos de estar aquí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Abraham, hermanos, creo que es un gran ejemplo para nosotros en mansedumbre, en obediencia y en temor de Dios. Por tanto, hermanos, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros como padres, como hijos también? Porque como hijos todavía están nuestros padres aconsejándonos y exhortándonos, y ellos lo hacen no porque quieran lastimarnos, sino porque quieren que nos vaya bien en nuestra vida. ¿O no es así, hermana Berenice? ¿Acaso dejaríamos de exhortar a nuestros hijos y que se arreglen como ellos puedan? ¿Sí sería eso, hermanos? ¿Correcto? ¿Verdad que no? Entonces, así como nuestra hermana Edith, nuestra hermana Manuel, nuestra hermana Rosita transmitieron esas enseñanzas, esos valores, así nosotros, hermanos, también debemos de fomentarlas en nuestro hogar y en nuestro diario vivir. Que vayamos haciendo conciencia, hermanos, cuán importante es poder guardar el día del reposo de manera correcta. Corintios 10:23, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Una lectura que conocemos. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo me encanta. Gracias, hermano. Todo me es lícito, mas no todo. Quiere decir que podemos hacer lo que queramos, hermanos. Pero ante todo eso, hermanos, Dios nos ha de llamar a cuentas. Por lo tanto, a nosotros nos conviene hacer todo aquello que nos va a traer un crecimiento espiritual, todo aquello que nos edifica. Eso es en lo que nosotros debemos de enfocarnos día a día, en cumplir la voluntad de nuestro Dios. Y a veces tenemos que tomar decisiones, hermanos, en nuestra vida. Y a veces esas decisiones quizá no son tan fáciles de tomar. Porque a veces dependemos de otras personas. Y podemos decir, pues,
pues si lo hago, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Llegan esos pensamientos a nuestra mente y quizá ese temor a que nos vaya mal. Por ello nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Dios grande y creo que de eso no tenemos duda, hermanos, y que nuestro Dios nos ha de sustentar en todo momento. ¿Qué le pedía nuestro Dios a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, hermanos? ¿Qué era lo que Él les pedía? Que no se contaminaran, que no fueran en pos de dioses ajenos, que no les adoraran, que solamente estuviera Él en sus corazones como Dios y Hacedor. Y vemos, hermanos, que el pueblo de Israel constantemente murmuró, constantemente pecó contra Jehová. Y ahí en el desierto fueron quedando postrados aquella generación que habló mal de Dios, que dudó de que iban a ser muertos por los egipcios. Y fíjense, hermanos, ahí podemos nosotros tomar pues esa reflexión en el que ellos viendo, hermanos, cada una de esas maravillas, cuando se partió la mar y ellos pasaron en seco y después que los egipcios iban tras ellos, las aguas los taparon. Y ahí se manifestó el grande poder de Dios después de haber matado a los primogénitos, después de que solamente en el pueblo de Egipto cayeran las plagas y a Israel no le tocaron. Y aún así el pueblo, a lo largo de ese peregrinar, fue blasfemando, fue pecando en contra de nuestro Dios. Lo único que Dios quería era que a ellos les fuera bien en aquella tierra la cual les iba a dar. Y todos aquellos que salieron de Egipto, hermanos, toda esa generación no entró a la tierra prometida. Sino que todos murieron, porque constantemente se rebelaban contra nuestro Dios. Por ende, hermanos, nosotros que conocemos ahora de las cosas de Dios, que conocemos que Dios obra maravillas en cada hogar, en cada siervo que se esfuerza por cumplir su voluntad, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Debemos de vivir en temor? ¿O en quién está nuestra esperanza, nuestra confianza? En Dios, hermanos. Y quizá a veces nosotros humanamente ponemos nuestra confianza en el dinero, en las cosas de este mundo. Podemos caer en ese error, pero nuestra confianza siempre debe de estar en nuestro Dios. Que cuidemos, hermanos, de poner por obra cada uno de esos mandamientos que nuestro Dios nos ha establecido. Desde que lleguemos desde que se acerque el día del sábado, hermanos, nosotros ya estamos con un corazón dispuesto a venir a glorificar a nuestro Dios, a darle esa honra y esa alabanza, pero ¿cómo, hermanos? Con respeto. Con ese gozo, con esa alegría, porque nuestro Dios está entre nosotros. Por ello debemos de cuidar, hermanos, todas esas acciones que nos pueden hacer errar en el camino. A nuestros hijos que ya son grandes, hermanos. Desde niños tenemos ya que decirle, estate sentadito. O tenemos que decirles, pues ve para allá y para acá.
Pero para ello, hermanos, nosotros tenemos que poner el ejemplo como padres. Porque si nosotros entramos y salimos, ¿qué es lo que ven los niños? El papá anda así. Por eso, si tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer, pero cuando lleguemos ya para iniciar el culto de Dios, estar prestos, estar atentos a lo que se nos ha de hablar, a lo que hemos de hacer. De esa manera, hermanos, estaremos cumpliendo la ordenanza que Dios nos da de guardar su día sábado de una manera correcta. Pero tenemos que empezar nosotros desde el hogar, fomentando buenas acciones, buenos principios, poniéndonos a estudiar la lección, alistando nuestras cosas, preparando todo lo que se va a ocupar para ese día, para no profanarlo, y esforzarnos, presentarnos aquí delante de Dios con un corazón recto, un corazón puro. Porque podemos quizá, hermanos, estar en error. Cada uno sabe. Porque yo ya sé que Dios ha establecido que este es el día de reposo y que debo de guardarlo. Pero también considero que ya es también responsabilidad de cada uno de manera personal el cómo guardar este día. Porque nuestro Dios nos ha sacado, dice, de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Por tanto, hermanos, nosotros debemos de entender eso, que ya no necesitamos de decirle a la esposa, vámonos a la recepción del día de sábado, porque ella también ya conoce en qué consiste seguir las pisadas de Cristo. Y cada uno de nosotros ha adquirido una responsabilidad cuando ha aceptado a Cristo, cuando ha aceptado a nuestro Dios. Y en la mañana, no recuerdo si el hermano Miguel Ángel me preguntaba al hermano Sergio, ¿dónde está? ¿En qué de las pláticas prebautismales, qué se le había quedado? ¿Qué es lo que más recordaba? ¿Y qué recordamos, hermanos, nosotros que hemos sido bautizados? Cuando íbamos a tomar esa decisión, ¿qué nos decía el hermano pastor, el hermano que daba la plática? ¿Qué nos decían? Que nada más mediodía, que nada más de vez en cuando, ¿verdad que no? Entonces, desde ese momento, hermano, nosotros adquirimos una responsabilidad, no con el hermano ministro, no con el hermano pastor, sino con quién, con nuestro Dios, hermanos. Por tanto, entonces, hermanos, Dios es el Rey de Reyes. Por tanto, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos en cumplir y en hacer cumplir también esta ordenanza a nuestros hijos. Por ello es importante que como familia reflexionemos cómo estoy instruyendo a mis hijos, a mi hija. ¿Qué estoy fomentando en el hogar? Si todavía veo televisión el viernes. Decía la hermana Rosita que a eso les instruyó a sus hijas el dejar de ver televisión el día viernes. Y les pregunto, hermanos, ¿quiénes ven televisión el día viernes? ¿Nadie? Entonces ya vamos avanzando. ¿Quién escucha música todavía?
dejando todo aquello que pertenece al mundo y que nosotros nos enfoquemos en lo que nos conviene, en aquello que nos va a dejar grande galardón de vida. Por tanto, hermanos, tratar de cumplir con esta ordenanza, el guardar este día de una manera correcta. Que desde el viernes podamos todos estar reunidos como iglesia, como ahorita lo estamos, hermanos. Los que no están en sus hogares, los que están en sus hogares, pues es por cuestión de enfermedad, pero están reunidos ahorita en este día aquí entre nosotros. Imagínense cómo estaría, hermanos, cómo estaría el ambiente recibiendo toda la iglesia el día del Señor. ¿Cómo se sentiría nuestro Dios, hermanos? ¿Consideran que se sentiría loado? Porque todos sus hijos que tienen su nombre de aquí, de esta ciudad, están aquí dándole honra y gloria. Que no pasa por nuestra mente, hermanos, que no pasa nada el que no vengamos un día o el que no vengamos en la tarde o que no vengamos nada más en la mañana, no, hermanos. Que tratemos de luchar por guardar de una manera correcta este día sábado y que nuestra familia también lo guarde de una manera correcta. Josué 24:15, hermanos, él decía unas palabras al pueblo de Israel. Y considero que estas palabras las debemos de hacer nuestras también nosotros en todo momento. Josué 24. Versículo 14 dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Estas palabras se las decía al pueblo de Israel. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. ¿Y qué es la integridad, hermanos? ¿Qué entendemos por esta palabra? Con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, que podamos servirle de esta manera nosotros también a nuestro Dios. Y les decía: y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y aquí es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Consideramos mal servir a Dios? ¿Nos parece mal servir a Dios? ¿Verdad que no? Porque en Él hay vida, porque en Él hay bendición, hermanos. Y Él les decía: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta era la actitud de este varón prudente, un varón que se esforzó desde el principio cuando fue enviado con aquellos 12 varones a explorar la tierra de Canaán, y que aquellos varones dijeron: no, es una tierra, sí es buena, pero dice hay gigantes. Y nosotros, ¿cómo somos a comparación de ellos? Como langostas. Y este varón, precisamente por esa integridad, por esa fidelidad, por esa confianza en nuestro Dios, fue el sucesor de ¿quién? ¿De quién,
de Moisés, porque había en él ese espíritu de confianza, de integridad. Y Dios le dije, trae a Josué, porque él va a continuar, porque él va a entrar a la tierra de Canaán. Él y quién más, hermanos, y Caleb, por cuanto ellos tuvieron otro espíritu, por cuanto ellos no dudaron de las promesas de Dios. Y por eso él decía estas cosas, hermanos, por eso él habló esta palabra y dijo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren, vayan y adoren a aquellos dioses. Si más nos parece servir a Jehová. Y el servir a Jehová, hermanos, corresponde en despojarnos de todo aquello que estorba en nuestra vida. Esto es servir a Jehová. Estemos dispuestos a guardar y a hacer guardar cada uno de sus estatutos. Pero debemos de empezar con nosotros, como cabeza de hogar, para que nuestros hijos sigan ese ejemplo. Porque si nosotros, hermanos, no ponemos el ejemplo, ¿cómo podremos decirle al hijo, estate sentado? Ve a la iglesia si el papá no va. O ve a la recepción si el papá dice, llego cansado del trabajo, mañana voy. Me quedo a descansar. Y cada uno, hermanos, tenemos nuestras actividades. Y no debe de haber justificación a esto. Porque ¿a quién servimos? A Dios. Entonces, hermano, cada uno de nosotros se debe de esforzar. Y cada uno sabe cómo está caminando delante de Dios. Pero que también estas palabras que este varón habló, las hagamos nuestras. Que yo y mi casa y su casa, cada uno de ustedes, hermanos, sirvan a Jehová. Porque en Él hay vida, porque en Él hay bendición, porque en Él es el galardón de Dios. Y estamos aquí, hermanos, porque hay una promesa. Y en esa promesa nosotros debemos de esperar. ¿Queremos vida eterna? Amén. ¿Queremos vida eterna, hermanos? Amén. Bien, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué lectura hacía nuestro hermano Lelo que les comentaba hace un momento? Y le estaba leyendo Josué también. ¿Sí recuerdan? ¿No recuerdan la lectura? ¿Qué le decía a Josué? Fíjate, manda tus cosas y seas valiente. A ver, hermanos. ¿Sí la recuerdan, hermano? ¿Sí tienen la lectura? Nuestro hermano Feliciano hace un momento dio esa lectura que decía, esfuérzate, sé valiente, no temas y desmayes, porque ¿qué? Jehová tu Dios será contigo donde quiera Jehová que tu fueres. Dios será contigo, será conmigo, será con usted, hermano, a donde quiera que nosotros vayamos. Siempre y cuando nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, y Él obrará. Y quizá a veces eso es lo que nos falta, tener una plena seguridad en nuestro Dios. Por tanto, debemos de esforzarnos, hermanos, en guardar este día de una manera correcta. Y si se puede, hermanos, si nosotros no lo proponemos. Si nosotros empezamos a poner el ejemplo en el hogar, nuestros pequeños, nuestros hijos ya de grandes, ¿qué van a hacer? ¿Van a necesitar de que les digan, vayan al templo? No, ellos solitos van a llegar porque el temor de Dios está en su corazón. Por ello es importante, hermanos, de que nosotros luchemos y nos esforcemos cada día, porque el enemigo está pendiente de nosotros, hermanos, porque él está con
contra los que se esfuerzan por agradar a nuestro Dios. No está contra aquellos que están fuera, está contra nosotros, porque Él quiere que nosotros caigamos de la gracia de nuestro Dios. Por tanto, hermanos, que nos llevemos en nuestra mente el reflexionar en este aspecto de cómo estamos guardando este día de reposo, si lo estamos haciendo bien, seguirnos esforzando, hermanos, para que nuestro Dios se agrade de nosotros. Pero si hay algo en lo que tenemos que mejorar, tenemos que reflexionar también y poner manos a la obra. Y que estas palabras que Josué dio al pueblo, las hagamos nuestras. Y yo en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios les bendiga, amados hermanos, paz a vosotros.